Buenas tardes al grupo. Bien, hemos visto la parte teórica, tanto de álgebra como de cálculo. Son los temas centrales, dos de los temas centrales de esta última parte de lo que es la asignatura. Recordando, en álgebra tenemos operaciones unarias y binarias, unarias sobre una sola tabla, que son la proyección, la selección, y binarias sobre dos tablas, que son el resto de las operaciones, ¿no? Desde el join, intersección, diferencia, división, unión, etc. El día de hoy vamos a revisar y les voy a explicar unos ejercicios en álgebra relacional, de manera que quede más clara la figura de lo que significa resolver con álgebra este tipo de ejercicios. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y también voy a grabar la clase porque es una explicación práctica, ¿no? Entonces es mejor tenerlo ahí para cualquier duda. Esperemos que ahorita muestre mi pantalla. Y bueno, ya está. Entonces vamos a empezar. Voy a agrandar. Vamos a apoyarnos con el Jamboard para dar una explicación de lo que queremos nosotros ver ahora. Ok. Queremos entonces responder algunas consultas hoy día en álgebra, la siguiente en cálculo, con el siguiente esquema de base de datos. Entonces, tenemos una tabla vendedores que tiene el número del vendedor, el nombre, la categoría, la localización. Tenemos las piezas o repuestos, donde NPZ es el código número de pieza, nombre de la pieza, su color, su peso y localización física de la pieza, ¿no? Entonces, esto se refiere a un estante, algo así. El proyecto que solicita las piezas, entonces tenemos como código NPR, nombre del proyecto, su localización, su presupuesto. Estas localizaciones ya no son las mismas localizaciones de las piezas, sino son localizaciones de provincias, ciudades, etc. Y tenemos en ventas una llave compuesta primaria. Esto lo vamos a remarcar con un colorcito, digamos el celeste. La llave es los tres componentes. Entonces, una llave primaria compuesta de tres atributos, ¿no? Entonces, en conjunto son la llave primaria y por separado son la llave foránea, ¿no? Claramente NBen me va a asociar a la tabla vendedores, NPZ me va a asociar a la tabla pieza a través de su llave, y NPR me va a asociar a la tabla proyecto, ¿sí? Entonces, en conjunto es llave primaria y por separado son llaves foráneas. Y tenemos la cantidad. Ahora, el esquema de navegación también se da por las líneas que yo he hecho, ¿no? Porque ventas me va a llevar a detallar los datos del proyecto, por eso le estoy poniendo una flechita para indicar la dirección en la cual voy a encontrar la información. Y en el caso de vendedores, lo mismo, le estoy poniendo acá flechita.
Y acá en el caso de la pieza también le estoy poniendo flechita. Entonces, este es el esquema navegacional de mi base de datos, ¿no? Entonces, a partir de NB voy a poder encontrar los datos detallados de mis vendedores. A partir de NPZ voy a encontrar los datos detallados de pieza. Y a través de NPN voy a encontrar los datos detallados de proyecto, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve el esquema navegacional? El esquema navegacional lo pueden o no lo pueden hacer antes de hacer una consulta, pero ayuda mucho en el sentido de que me da una idea de qué con qué voy a asociar. Por ejemplo, si quiero asociar los vendedores con las piezas que han vendido y me fijo las flechas, yo sé que entre vendedor y pieza no hay cómo pueda asociar, no están asociadas. Entonces tengo que ir a través de ventas. Si quiero asociar pieza con proyecto, tampoco. Tengo que hacerlo a través de ventas. En cualquiera de los casos tengo que hacerlo a través de ventas, ¿no? Entonces eso me queda claro. Con 4 tablitas tal vez no hay mucho problema para podernos ubicar, pero con más tablas a veces esto se hace un poco más complejo, por tanto es bueno tener el esquema navegacional. Otro esquema navegacional automático es el que nos da el Power Designer, ¿no? Todavía no lo han debido poder manipular, pero cuando yo hallo el modelo físico, ahorita les voy a mostrar un rato con algún ejemplo que ya esté hecho. Esperaremos unos segunditos a que cargue. Entonces tenemos acá el Power Designer y vamos a abrir, no sé, vamos a ver si esto tiene modelo. Ah, aquí, veremos. A ver, le diremos que sí, que recupera. Ya, digamos este pequeño modelito tan pequeñito, ¿no? Productos, detalle de venta, venta, cliente. Si nosotros obtenemos el modelo físico en MySQL o en cualquier otro lenguaje, si todo está correcto nos va a obtener, ¿no? Entonces, acá las flechas no es una casualidad, ¿no? Este es el esquema navegacional. Aparte de que en Database yo puedo generar el script de la base de datos, yo también puedo ver esto como un esquema navegacional, ¿no? Entonces, esto me dice que a través del código de venta, que es una llave foránea acá, yo puedo ir y encontrar el detalle de las ventas. O a partir de las ventas, a través del código del cliente, yo puedo ir y encontrar los datos detallados del cliente. O a partir del detalle de venta y el código del producto, que es según la llave foránea, puedo encontrar los datos del producto. Entonces, este es un esquema navegacional y es muy útil para saber cómo yo puedo asociar las tablas. Entonces, si yo en mi solución estoy queriendo hacer un join entre producto y cliente, no lo puedo hacer directamente. Para encontrar el cliente con el producto, tengo que ir por detalle de venta, por venta y llegar al cliente, porque ese es el camino que tengo que seguir, ¿no? Entonces, básicamente, ese esquemita es este mismo esquema. Bien. Ahora, veamos algunos ejercicios en álgebra relacional. Por ejemplo, acá me dicen, obtenga los colores de las piezas que vende el vendedor Carlos al proyecto Aguas, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hago? Es identificar qué tablas van a intervenir, ¿no? Vendedor Carlos. Entonces, implica que voy a usar el nombre del vendedor, por tanto, tengo que usar vendedor. Proyecto Aguas, eso implica el nombre del proyecto, implica que tengo que usar la tabla proyecto. Color de las piezas, es lo que tengo que mostrar, ¿no? En este caso, el nombre de la pieza con el color para saber con detalle a qué color pertenece. Solo colores no tendría mucho sentido. Entonces, tengo que usar
las tres tablas, vendedores, pieza y proyecto. Pero yo sé, por mi esquema navegacional, que si yo quiero asociar información de vendedores, piezas y proyectos, no tengo otra que venir por ventas. Y de ventas poder asociar los proyectos, las piezas y los vendedores. Bien, entonces sabemos que tenemos que usar las cuatro tablas. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde parto? La primera aclaración que quiero hacer, lo voy a hacer con otro color, rojo, es que cuando hago una consulta en álgebra relacional, yo sigo este sentido de escritura de la consulta. Nosotros, en lenguaje convencional, cuando escribimos de izquierda a derecha. Pero cuando hacemos una consulta en álgebra, lo hacemos de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a ir acumulando un orden de ejecución de operaciones a partir de la lógica que nosotros estemos usando. Primera aclaración. Segunda aclaración, yo acá en la consulta estaría empezando por la tabla vendedores. Pero no es la única posibilidad, porque cuando llevamos la teoría del álgebra, yo dije, no es la única posibilidad una secuencia de operaciones que hay que hacer, sino puede haber varias. Y eso también lo dije en la anterior clase. La diferencia es que la similitud primero es que todas van a encontrar el mismo conjunto resultado. La diferencia es que uno va a ser más eficiente que el otro siempre. Poco, mucho, pero va a ser más eficiente. Es por eso que cuando nosotros escribimos una consulta en SQL, esta consulta en SQL a nivel del procesador de consultas y del optimizador de consultas se va a transformar en un conjunto de operaciones de álgebra relacional. Y ese conjunto de operaciones de álgebra relacional que se ha determinado ejecutar puede que no sea óptimo. Y cuando no es óptimo, entonces interviene el optimizador de consultas. Esto lo van a ver en base de datos 2. Entonces lo pone a la consulta como un árbol, que se llama árbol de optimización de consultas. Y a través de ciertas heurísticas, entonces podemos encontrar una combinación subiendo, bajando entre los nodos del árbol las operaciones, pero obviamente cuidando que sean lógicas, de manera que del árbol inicial al árbol segundo, la diferencia es que el último árbol sea el más óptimo, ¿no? Entonces, con esas heurísticas, nosotros nos guiamos para poder realizar esta tarea. Entonces, heurísticas no son reglas fijas, son como recomendaciones, ¿no? Pero que tenemos la seguridad de que va a mejorar lo que estamos analizando. Entonces, en este sentido, se va a armar distintos arbolitos de ejecución y va a analizar cuál es el árbol de ejecución más óptimo que se puede ejecutar y ese es el que ejecuta. Por tanto, esta secuencia de operaciones que acá yo he implementado podía partir por proyecto y no por vendedores. Podía partir por ventas o podía partir por piezas. No hay problema, ¿no? Aquí hay 4 tablas involucradas, entonces por lo menos por lo menos tendría que mínimamente tener 4 posibles combinaciones de operaciones para obtener el resultado. Y cuyo resultado obviamente al final va a ser el mismo, pero cuyo procedimiento óptimo no va a ser el mismo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo primero hemos dicho, bueno, voy a usar vendedores. ¿Por qué? Porque quiero ubicar a mi vendedor que se llama Carlos. Entonces selecciono de vendedores el nombre del vendedor que sea igual a Carlos. Ahora, una vez que he sacado, vamos a suponer que tengo 20 vendedores
Entonces, el hecho de escoger a Carlos implica que mi tabla ya se ha hecho más pequeña, porque ya no están los 20, está solamente uno, está Carlos. Ahora, yo quiero asociar a Carlos con proyecto, ¿no? Carlos con proyecto. Pero a proyecto no puedo llegar directamente. Tengo que venir, de acuerdo a mi esquema navegacional, a ventas y de ventas recién llegar a proyecto, ¿sí? Entonces, no tengo otro camino. No puedo hacer un join ni con proyecto ni con pieza. ¿Por qué? Porque me falta el nexo y el nexo es ventas. Entonces, hago un join con ventas. Acá hago el join con ventas. ¿A través de qué? De nven, que sea igual a nven, ¿no? Entonces, vendedores.nven tiene que ser igual a ventas.nven. Entonces, el medio para hacer el join entre las dos tablas es el atributo nven, que en vendedores es la llave primaria y en ventas es la llave foránea. Entonces, hasta acá, me voy a poner un rayito celeste, hasta acá, ay, mi pulso, ya, hasta acá tenemos las ventas que ha hecho Carlos, porque ya estamos asociando. Todas las otras ventas que han hecho Pedro, María, Miguelina, cualquier vendedor que tengamos, todo se ha desechado. Por tanto, hemos minimizado. Porque si hiciéramos directamente ventas join con vendedores, sin Carlos, vamos a suponer que tenemos 20 ventas, pero tengo 20 vendedores, pero tengo 1000 ventas. Entonces, voy a hacer un join entre ventas con vendedores. Por tanto, mi tabla intermedia va a ser de 1000 tuplas, porque cada venta hace un vendedor. Por tanto, al hacer join, voy a tener mis ventas asociadas a los datos de los 20 vendedores. Pero vamos a suponer que de los 1000 entre 20, suponiendo que cada uno vende igual, 1000 entre 20, entonces solamente voy a tener una cantidad muchísimo más pequeña, que es lo que Carlos es el que ejecuta, ¿no? Entonces sería como que a 50 ventas nomás. Entonces, hemos reducido ostensiblemente hasta ventas la cantidad intermedia de datos que se tiene para procesar, porque estoy procesando un vendedor y vamos a suponer que Carlos solo ha hecho 40 ventas de las 1000 o 100 ventas de las 1000. Entonces, solamente tengo 100 tuplas intermedias y las otras 900 ya las desechamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto es la optimización que se hace. Ahora, luego, ¿qué hacemos? Tengo que asociar al proyecto Aguas. Entonces, ahora hago un nuevo join, ¿no? Con proyecto, pero no con todos los proyectos, porque estamos interesados en el proyecto Aguas. Entonces, seleccionamos de proyecto aquellas que tengan nombre de proyecto Aguas. Y al hacer este join entre proyecto Aguas con ventas y vendedores, pero solamente con Carlos, entonces, hasta lo que le vamos a poner en naranjita, que sería todo esto, que lo estoy remarcando para aclarar, que va por adentro. ¿Qué tengo como información? Tengo a Carlos, hasta aquí las ventas que hizo Carlos y las ventas que hizo Carlos al proyecto de Aguas. Entonces, suponiendo que tengo 6 proyectos, los otros 5 ya los he eliminado, y por tanto solamente estoy asociando lo que necesito evaluar. Y finalmente, ¿qué quiero como resultado? Los colores de las piezas. Entonces hago un join
a través de NPR, porque NPR, NPZ es la que hace join con pieza. Entonces hago un join de todo lo que está entre naranja, ahora con pieza. Y obviamente el resultado de todo esto, que ahora le voy a poner con negro para que se resalte más, de todo esto desde acá hasta acá. Entonces yo puedo interpretar que tengo las piezas que ha solicitado o han sido enviadas al proyecto Aguas por el vendedor Carlos. Entonces, como he hecho un join, entonces ahora tengo una tabla con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tengo una tabla de resultado intermedia con 17 columnas, con 17 atributos, ¿sí? Entonces, tengo una tabla bastante grande. Y de acuerdo a lo que nos están solicitando, yo necesito solo el color de las piezas. Entonces, de todo este conjunto que le hemos puesto en negro al final, voy a elegir a través de la proyección el color de la pieza. Y con eso hemos acabado el primer ejercicio. Recalcando que yo podía empezar primero con proyecto y sacar de ahí aguas. De ahí no tengo otro camino que venir a ventas. Ya estoy hablando de un segundo posible resultado, ¿no? Primero proyecto, aguas, luego sí ventas, porque para llegar a vendedores y pieza, sí o sí tengo que pasar por ventas. Luego de ventas, podría hacer un join con pieza o con vendedores. Es mejor con vendedores porque así reduzco como sé que es Carlos específicamente, entonces reduzco la cantidad de datos intermedios y finalmente con pieza. O podía empezar por ventas, seguir los vendedores, los proyectos, las piezas. O podía empezar por pieza, de pieza a ventas, de ventas o a proyecto a vendedores y sacar el resultado. ¿Sí? Entonces, por lo menos hemos hablado que puedo ahorita hacer 4 posibles permutaciones de los órdenes de ejecución que me van a arrojar el mismo resultado. Pero que, sin embargo, lo que va a variar es cuál es más óptimo. Siempre uno va a ser más óptimo. Desde el punto de vista de optimización, no puedo decirles que esto que yo he hecho sea el más óptimo. Pero lo que sí puedo asegurarles es que malo no es. ¿Por qué? Porque las heurísticas, un poquito adelantándonos a su materia de base de datos 2, me dicen que debo ir ejecutando en la medida de lo posible primero las selecciones y, si es posible, las proyecciones antes de terminar la operación. Y eso es lo que yo he hecho, ¿no? O sea, he aplicado las selecciones en la medida de lo posible, porque las operaciones de selección, al ser operadores sobre filas, entonces me va eliminando mucha cantidad de información que yo no voy a necesitar procesar. Ok, esa es la primera consulta. Esta es la segunda. La segunda me dice obtener los números y nombres de piezas vendidas. Piezas vendidas. Entonces identificamos. Vamos a cambiar de color para piezas vendidas. Entonces, aquí están las piezas vendidas. Entonces, de hecho, yo tengo que usar ventas. Números y nombres de piezas vendidas a cualquier proyecto. Entonces, tengo que usar proyecto. De más de 100.000 bolivianos de presupuesto por vendedores que viven en localizaciones de Sacaba o Quillacollo. Vendedores. Entonces, voy a usar vendedores, ¿no? De Sacaba o Quillacollo. Y números y nombres de pieza. Entonces, los datos específicos de la pieza están en pieza. Entonces, eso implica que también vamos a usar las 4 tablas. Entonces, empezamos. De la misma manera, yo puedo empezar por cualquier situación, pero siempre tengo que ir
pensando que voy a tratar de optimizar mis tablas intermedias. Entonces he decidido en este caso, por ejemplo, partir de proyecto. Proyecto es lo primero que voy a usar. Pero no proyecto como tal, porque aquí me están dando una condición. Proyectos de más de 100.000 bolivianos. Entonces, hago una selección donde el presupuesto de proyecto sea mayor a 100.000 bolivianos. Entonces, con esta primera operación, lo que estoy haciendo, estoy eliminando todo el conjunto de proyectos que tengan menos de 100.000, ¿no? Esto es un poco aleatorio. Puede que todos los proyectos sean mayores a 100.000, entonces va a considerar todos los proyectos. Puede que un proyecto, solo uno, sea mayor a 100.000, ¿no? Por tanto, solo va a considerar uno. Entonces, es muy difícil. No es como en este caso, donde sí o sí Carlos, y sé que solo hay un Carlos. En este caso no sé cuántos son los proyectos, ¿no? Entonces, esto es un poco aleatorio en el sentido de cuántas tablas va a tomar. Y como en el otro caso, de proyecto para unir con vendedores, no tengo otra opción que pasar por ventas, porque sabemos que en ventas es como el nexo de con todo, ¿no? Entonces, a través del campo NVEN, que en vendedores es llave primaria y en ventas es llave foránea, estoy aquí abajo, en ventas es llave foránea y en no, NPR, perdón, NPR, que en proyecto es llave primaria y en ventas es llave foránea. Entonces hago un join. Entonces tenemos hasta aquí, le voy a también hacer un paréntesis para que esté más claro, hasta aquí. Entonces tengo las ventas asociadas a proyectos de más de 100.000 dólares. Suponiendo que tenemos dos proyectos solamente con más de 100.000 bolivianos, entonces estamos eliminando el resto de los 5 o 6 proyectos que tengamos. Por tanto, ahí es reducido. Y al hacer un join con ventas, entonces estoy eliminando a todas las ventas que no tengan que ver con proyectos con este presupuesto. Por tanto, si mis ventas eran 1.000, entonces se va a reducir. ¿A cuánto? No sabemos. Pero considerando que de 6 proyectos solo 2 tienen, pues más o menos supondremos que compran la misma cantidad, entonces más o menos a un cuarto de los datos de las ventas estaríamos reuniendo. Entonces, en lugar de unir a 1.000 ventas, podríamos suponer que estamos en este caso reduciendo a como 250 ventas nada más, ¿no? Entonces ya hemos reducido en bastante cantidad los datos que estamos manejando. Ok, ahora ¿qué necesitamos? Necesitamos pues asociar a los vendedores. Como ya ventas está en mi esquema, entonces ya puedo unir con todas las otras tablas que en este caso me faltan. Entonces, acá, de vendedores, voy a usar, un ratito aquí se me cortó el sigma, y le voy a poner acá, ya. Entonces, de vendedores, voy a considerar a aquellos que estén localizados en Cochabamba o Sacaba. Si se fijan acá, yo les he puesto IO por una razón. Y la razón es que ustedes sepan razonar qué correspondería ahí. Entonces, ¿es un I o es un no? En ese I o es algo que ustedes pues tienen que decidir. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que ser bastante lógicos acá y usualmente, y eso les recalco ahora que estamos haciendo ejercicios, es una de las fuentes de mayor error cuando hacen las consultas. Entonces, aquí tenemos que ser lógicos. No nos olvidemos que cuando cuando el manejador de la base de datos, el procesador de consultas, evalúa una condición,
lo hace tupla por tupla, o sea, registro por registro. Entonces va a agarrar un registro y va a preguntar, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, va a preguntar. ¿Qué va a preguntar? En vendedores y en el campo localización. ¿Es Cochabamba o es Sacaba? O, ¿no? Entonces me están diciendo o es Cochabamba o es Sacaba. Pero no puede ser y, porque en el campo vendedor aquí arriba, el vendedor tiene solamente una localización, nada más, ¿no? Tiene una localización. Por tanto, o guardo Sacaba, o guardo o cercado, o guardo el dato que tenga que guardar. Entonces no puede ser y, tiene que ser o. Porque el o me dice, o el vendedor vive en localización Cochabamba o el vendedor vive en la localización Sacaba. Entonces, se fijan, seguramente ahí de todos mis vendedores viven por todo lado en Cochabamba. Entonces, estoy reduciendo nuevamente a una cantidad considerable las posibilidades de los vendedores en cuanto a cantidad, ¿no? Me estoy quedando con los de Cochabamba y con los de Sacaba, ¿no? Entonces, seguramente hay quienes viven en Quillacollo, quienes viven en Tiquipaya, quienes viven en no sé, qué otros lugares, Vinto, etc. Entonces, estamos eliminando a todos ellos. Entonces, hasta aquí, hasta el verde, tenemos los proyectos de más de $100,000 que están asociados a ventas que fueron realizadas por vendedores solamente de Cochabamba y de Sacaba. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Quiero nombre y número de piezas. Entonces, tenemos que asociar ahora con pieza a través de NPZ, creo que es pieza. Sí, aquí hay un error, lo vamos a corregir. No es NPR, es NPZ. Entonces, NPZ. NPZ une piezas con ventas. Entonces, de aquí ya tengo todo lo que necesito. Tengo las piezas vendidas a proyectos de más de $100,000 por vendedores de Cochabamba o Sacaba. Pero como hace rato ya contamos, tenemos 17 columnas, porque todo se ha fusionado, una a continuación de otra, y que tenemos una tabla intermedia súper grande. Y no estamos interesados en todo, sino en el número, en el nombre de la pieza únicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la última operación. Y la última operación es simplemente saco la proyección del número de pieza y el nombre de la pieza, y con eso hemos pues terminado el ejercicio. Remarcando que como en el caso anterior, podía empezar por vendedores, podía empezar por piezas, podía empezar por proyectos, es decir, por varios de esas combinaciones, y seguramente una va a ser la más óptima. En estos términos de base de datos nunca se busca el algoritmo que van a aplicar para optimizar o las heurísticas, nunca van a buscar el más óptimo, porque eso es difícil, ¿no? Porque aparte de reacomodar las operaciones, es muy difícil calcular la cantidad de datos. Entonces, lo que hace es encontrar el que le parece mejor, pero ese que le parece mejor, con seguridad es una buena opción para ejecutar la operación. Bien, entonces esa es la segunda situación para poder resolver el ejercicio. Vamos al segundo jam. Este es el segundo jam. Y vamos a explicar en este segundo jam también, y en base a lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? En este es más sencillo, dice obtener nombres de vendedores que venden piezas a cualquier proyecto por una cantidad mayor de 100 unidades, ¿no? Entonces, lo único que me están diciendo es que la cantidad vendida sea mayor a 100 unidades, no importa de qué.
Entonces no hay un detalle de pieza y tampoco hay un detalle de proyecto. Y como no tengo detalle de pieza ni de proyecto, entonces directamente pieza y proyecto no necesito asociarlo, porque no me están pidiendo, por ejemplo, el nombre de la pieza o el color o el peso o la localización, o el nombre del proyecto o el código, la localización o el presupuesto, ¿no? No. Ninguno de esos se está pudiendo acá de ninguna manera ejecutar de esa forma. Entonces, ¿por dónde podemos partir? En ventas me dice cantidad vendida mayor a 100 unidades, ¿no? Y de acuerdo a nuestro esquema anterior, esta es la cantidad vendida, ¿no? Acá. Y esta cantidad vendida de acá es la cantidad que queremos. Entonces, el dato que vamos a usar primero, porque ahí ya podemos reducir prácticamente la cantidad de datos intermedios que tenemos. Entonces, de ventas, selecciono y obtengo la cantidad mayor a 100 que se tenga. Entonces, las cantidades menores o iguales a 100 ya las estoy eliminando de alguna vez, de una sola vez, ¿no? Y como quiero los nombres de los vendedores, entonces directamente hago un join con vendedores, ¿no? Aquí hago un join con vendedores. Entonces, hasta aquí tengo los vendedores que han vendido ventas mayores a 100 unidades, sin importar qué. Solo quiero los nombres. Entonces, a esto muy fácilmente nosotros aplicamos la proyección y sacamos solo el nombre del vendedor de la unión de esas dos tablas. Entonces, como pueden ver, no es necesario que todas las tablas sean usadas al momento de hacer una consulta. Entonces, puedo usar una, dos, tres, todas, etc. Esa es muy simple. Aquí tenemos otra. Quiero obtener, dice, los proyectos que utilizan piezas rojas y que fueron vendidas por Daniel y Omario en cantidades de por lo menos 20. Y por lo menos 20 significa mayor o igual a 20. Eso nos queda claro. Igual podemos elegir de dónde partir. Como dice que tengo que sacar a Daniel y Mario de mis 20 vendedores, entonces al sacar a Daniel o Mario, o al final al sacar a ambos, porque después del proceso vamos a sacar a ambos, entonces estoy desechando ya a mis 18 otros vendedores que existen. Entonces lo que hacemos primero, por eso dice aquí también I o Mario. ¿Es un I o es un O? De hecho, es un O, ¿no? Es un O aquí. ¿Dónde de vendedores seleccionamos el nombre del vendedor igual a Daniel o el nombre del vendedor igual a Mario? Y no puede ser I aquí tampoco, ¿no? Porque cada registro del vendedor me va a preguntar, ¿este es Mario o este es Daniel? Si le pusiera ahí, tendría que decir que a la vez ese vendedor se llame Daniel y se llame Mario. Pero solamente estamos usando nombrecitos. Si fuera en nombre completo, Juan José Montero, digamos, ¿no? Se llame Juan José Montero o José Urrutia Mendoza. Entonces, nunca se van a llamar, pues, o sea, nunca va a encontrar la información, porque esa persona no se puede llamar las dos cosas a la vez. Entonces, por eso es un O. Entonces, hasta aquí tenemos los vendedores Mario o Daniel. Y luego no tenemos otra que hacer join con ventas, porque sabemos que es el que me da el nexo al resto. Pero en este caso ya no vamos a usar ventas tal cual,
porque me están diciendo en cantidad de por lo menos 20. Entonces seleccionamos y decimos que la cantidad sea mayor o igual a 20. Perfecto. Entonces hasta acá está el... Perdón, quería cambiarle de color. Hasta acá, esto, con esto. Entonces me está mostrando las ventas en cantidades mayores o iguales a 20, que únicamente han hecho o Daniel o Mario, o ambos o ninguno, ¿no? Porque es un O. Luego tenemos posteriormente que hacer otro join. ¿Con quién? Con pieza. Pero no con piezas de cualquier, o no con cualquier pieza, sino me dice con las piezas rojas. Entonces aquí aprovechamos y seleccionamos para no hacer join con todas las piezas, solo las de color rojo. Entonces, suponiendo que hay 10 colores diversos y muchas piezas de esos colores, al escoger un solo color también estamos bajando la cantidad de datos que estamos manipulando. Entonces, hasta aquí, le voy a poner un corchete para que esté más claro. Hasta aquí y hasta aquí. Estamos encontrando las piezas de color rojo vendidas por Daniel o Mario en cantidades mayores a 20. ¿Sí? Pero nos están pidiendo los proyectos, ¿no? En este caso le vamos a poner nombre de proyecto, aunque no especifica. Entonces tenemos solo una posibilidad más de hacer un join. Y esa posibilidad de hacer un join es con proyecto. Entonces agarro proyecto, hago un join con proyecto, y hago con todo proyecto porque no tengo ninguna condición de proyecto. Pero al haber optimizado todas las otras etapas, entonces solamente se va a hacer join con los proyectos que cumplan esas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que el color sea rojo, que haya vendido Daniel o Mario y que las cantidades sean mayores o iguales a 20. Y finalmente, para culminar, ¿qué hacemos? Otra vez tenemos las 17 columnas en memoria intermedia y lo único que hacemos es la proyección. Proyectamos y sacamos, ¿qué dato? El nombre del proyecto. Entonces, con eso tenemos finalmente el nombre del proyecto que cumple todas las condiciones. Remarcando siempre que este es el sentido de ejecución, primero de construcción y también de ejecución de las operaciones en álgebra relacional. Bien, iremos a nuestro último ejercicio. Vamos a ampliar un poquito. Ya. Me dice mi último reporte, imprimir nombre y categoría de los vendedores que vendieron cerraduras de color plateado a proyectos localizados en Quillacollo. De igual manera, imprimir nombre y categoría de vendedor. Necesitamos la tabla vendedores que vendieron cerraduras de color plateado. Para saber que se vendieron, tengo que usar ventas, y para saber que son de color plateado, tengo que usar pieza. Entonces ya van dos tablas a proyectos localizados en Quillacollo. Entonces también tengo que usar proyectos. En resumen, esta consulta también requiere el uso de todas las tablas. Entonces, podemos encontrar distintas secuencias de poder ejecutar. Entonces, partimos. Seleccionamos de proyecto aquellas cuya localización sea igual a Quillacollo, ¿no? Entonces, como dijimos, suponiendo que tenemos 5 proyectos,
Entonces, y uno solo en Quillacollo, entonces de los 5 ya estamos quedando con un solo dato y estamos eliminando 4. De acuerdo a nuestro esquema navegacional, ya sabemos que para llegar a pieza, el único nexo es ventas. Entonces, a través de NPR, hacemos un join con ventas, ¿no? Hasta aquí. Entonces, tenemos las ventas que se han realizado a proyectos de Quillacollo, sin ninguna condición. Ahora, como quiero las piezas de color plata, entonces no tenemos otra opción que hacer un join con pieza, pero no con la pieza en general, sino con la condición, ambas condiciones, en este caso sí es AND, porque me está diciendo cerraduras de color plateado, entonces el nombre de la pieza tiene que ser cerradura y el color tiene que ser plata. Entonces tiene que cumplirse ambas condiciones. Si es cerradura y es color rojo, fuera. Si es color plata, pero es, no sé, amortiguador, fuera. Entonces tiene que cumplir ambas condiciones. Entonces, hasta acá, y le voy a poner como corchete como hace rato para que esté más claro, hasta acá y hasta el final. Entonces tenemos los proyectos que han comprado piezas de color plata y que sean cerraduras. Ahora, yo quiero saber quiénes han vendido y la categoría de ese vendedor. Entonces, no me queda otra que hacer un join con vendedores. Entonces, hasta acá y hasta acá, hasta el final, nosotros tenemos, en resumidas cuentas, los vendedores que han vendido piezas que son cerraduras de color plata a proyectos localizados en Quillacollo. Igual que en los otros casos, tenemos 17 columnas, pero no estamos interesados en las 17 columnas. Estamos interesados solo en el nombre y la categoría del vendedor. Entonces hago una proyección para sacar el nombre del vendedor y la categoría del vendedor. Bien, con eso hemos acabado entonces los ejercicios programados para el día de hoy. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que no esté claro? Ingeniero, buenos días. Yo tenía una duda en el inciso A ver, A. Eh, Roberto. tenía en el inciso A donde dice pieza y el joy. No sé si es NPZ o es NPR, eso me estoy confundiendo ahí. Por Tal favor. vez me he equivocado. A Eso veces quería que me... uno Por favor. no se da cuenta. A ver, vamos a ver. Ya, este es el ejercicio 1. El inciso A. El ano, ¿ve? Sí, Ya. donde dice A pieza. ver, ¿dónde está? Voy a buscar pieza. Ah, sí, es NPZ. Tienes razón. Gracias por eh, la aclaración. Se me fue también, lo vamos a corregir. Entonces, esto es NPZ. Listo. Entonces, NPZ, ¿no? Siempre me tengo que fijar que sea la llave foránea con la llave primaria con la que estoy tratando de concatenar las tablas. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, eso implica que todo esté claro. Entonces, voy a cortar el video. Y voy a dejar de compartir. Bien, eso sería todo para la clase de ahora. Entonces voy a optimizar el video y luego lo voy a subir a la plataforma
junto con el PDF de lo que ahora hemos visto, para que ustedes después lo puedan repasar con calma. Entonces, nos vemos la siguiente clase, por favor. Y eso es todo por hoy. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Que tenga buenas tardes.